Let's go. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en esta segunda jornada del Festival de Macmillan Education Construyendo Futuro. Un festival de importancia que tiene en la actualidad. Ayer, en la primera jornada, pues nos emocionábamos con el testimonio de vida de Inés Rodríguez, aprendíamos expertos en dislexia, en TDAH, que nos dieron consejos muy prácticos que podemos llevar directamente hoy ya a las aulas. Hoy tenemos una jornada distinta, una jornada más dirigida a vosotros, a los equipos directivos, bueno, sin hacer muchos spoilers, os comentaré que tenemos a Elsa del British Council, la cual nos hablará de cómo conseguir evaluar a nuestro alumnado con inclusión y que puedan demostrar su aprendizaje en igualdad de condiciones. Tenemos a Susana de Macmillan Education, que se centrará en darnos herramientas y recursos para el bienestar emocional del alumnado en los centros educativos, algo que no solo es muy importante, sino que tiene una relevancia, que ha adquirido una relevancia mayor en estas últimas épocas. Y por último, pues de la mano de Fernando y Miren, que son fundadores de Dibujario, nos harán ver cómo las herramientas visuales pueden llegar a promover la diversidad. Es decir, es un pedazo de reto, pero seguro que nos van a hacer, como mínimo, sonreír. Ahora sí, permitirme, por favor, que me presente. Mi nombre es Héctor del Valle y, además de tener hoy el honor de ser vuestro maestro de ceremonias en esta segunda jornada, soy el responsable de relaciones institucionales dentro de Macmillan. Dentro de Macmillan entendemos que cada institución tiene unas necesidades y unos objetivos únicos, pero todas tienen intereses comunes y tienen preocupaciones por el bienestar emocional y por la inclusión. Por eso, queremos brindaros todo nuestro apoyo y nuestra ayuda y convertiros en un compañero de viaje, en este que es vuestro viaje. Sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida y presentar a Elsa O'Brien. Elsa es coordinadora de inclusión en el British Council y se encarga de hacer algo que en teoría todo lo tenemos como obvio y que es algo normal, que por desgracia no es tan habitual, que es garantizar que todos nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de evaluación, indistintamente de cuáles sean sus necesidades. No lo hace solo desde un ámbito teórico, sino que trabaja mano a mano con equipos docentes, colabora con la ONCE en romper esas barreras invisibles dentro del aula. Y hoy nos va a invitar a reflexionar sobre cómo y qué hacer para que la evaluación sea realmente inclusiva. Buenos días, Elsa. Muchas gracias por venir. Todo tuyo. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a hablar de algo que es verdad que se habla un poco menos, ¿verdad? Generalmente, quizás porque sea un poquito menos interesante que hablar de prácticas educativas, de estrategias en el aula, pero como Héctor ha dicho, es algo esencial. Voy a hablar de la evaluación. La evaluación hay que hacerla. En general la hacemos al final del proceso de aprendizaje y eso quiere decir que va a condicionar todo lo que hagamos antes de ese momento. Entonces, estos días se ha estado hablando y se va a estar hablando de lo que hacemos en el aula y todo esto va a estar condicionado por lo que hacemos al final, o en general lo que hemos hecho hasta ahora al final del proceso de aprendizaje. Hoy también quiero centrarme en una evaluación que no tiene por qué realizarse solamente al final del proceso, que también podemos hacer en otros momentos, empezando por el principio del proceso de aprendizaje. Y os quiero contar una pequeña anécdota para empezar, para que entendáis un poco cómo empecé yo a pensar en la evaluación inclusiva. Ocurrió, de hecho, hace muchos años, seguramente sin darme cuenta conscientemente de que estaba pensando en ello. Cuando empecé mi carrera como profesora, estaba dando clases en Dublín, en una escuela de inglés
jóvenes, adolescentes y adultos, y me encontré con un alumno brasileño. Es muy común allí que haya alumnos brasileños que están trabajando y necesitan un permiso de trabajo, entonces para ello pues estudian a la vez, estudian inglés o una carrera. Entonces este alumno vivía en Irlanda, trabajaba en Irlanda, para que entendáis un poco el contexto. Y en uno de mis primeros días de clase me di cuenta de que tenía un acento de Dublín más fuerte que el mío y que el de mucha gente que trabajábamos en la escuela. Entonces, bueno, pues empecé a observarle de cerca, me di cuenta que su inglés era muy fluido, eh, su gramática era perfecta, utilizaba mucho argot, ¿no? Mucho slang. Y entonces fui a hablar con la dirección para ver por qué este alumno estaba en mi clase, un B1, que como sabréis es un preintermedio. O sea, que es uno de los primeros, ¿no?, niveles en los que avanzamos en el aprendizaje. Y bueno, pues investigando vimos que su test de nivel escrito, que era pues tipo test y algunas preguntas un poco más abiertas, había dado este nivel, un B1, a pesar de que esta persona era bilingüe o prácticamente bilingüe ya. Entonces, este fue el primer momento en el que me empecé a dar cuenta de que la evaluación podría ser, a ver si podemos, sí, una barrera. Realmente podía suponer una barrera para el aprendizaje, pero también para la validación de esos logros. Una vez que hemos aprendido, la evaluación puede suponer una barrera para demostrar que hemos aprendido. En este caso, no llegamos al fondo de la cuestión, pero este alumno, por la razón que fuera, no era capaz de validar su logro. Era bilingüe, pero no a través de un examen típicamente académico escrito, no era capaz de demostrarlo. Entonces, bueno, esto nos puede pasar, en este caso quizás no era el caso más grave, pero cuando nos ocurre en el día a día con niños y con adolescentes, realmente es muy grave pensar que la evaluación supone una barrera para que aquellos alumnos que han aprendido nos muestren, puedan mostrarnos que han aprendido. Y vamos a hablar de ello un poquito más hoy y también vamos a hablar pues de cómo podemos conseguir que esta evaluación deje de ser una barrera y se convierta en una herramienta. Entonces, para eso hablaremos de algo que seguramente ya se ha hablado mucho estos días, entonces lo haremos brevemente, la educación para todos, incluyendo la evaluación. La evaluación no solo de este aprendizaje al final del proceso, sino para el aprendizaje, acompañándolo. Y luego vamos a muy brevemente ver si estamos enseñando y evaluando de la misma manera, porque creo que hacemos, como Héctor ha dicho, mucho esfuerzo en asegurarnos de que estamos utilizando estrategias inclusivas en nuestra clase, pero quizás eh, no estamos al mismo nivel todavía con la evaluación. Nos queda un poco de camino con la evaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de educación para todas y todos, yo creo que se os vendrá a la cabeza el diseño universal para el aprendizaje, de lo que sé que ya se ha hablado y pues tenemos que volver a hablar un poquito. Esta pirámide, que también en un formato o en otro seguro que habéis visto ya, representa el todo de lo que ocurre en términos de enseñanza en una clase, en una escuela. Entonces, lo que nos está enseñando es que la base tan amplia que vemos aquí, que representa como 2/3 del total de lo que hacemos, tiene que estar compuesta por eh, prácticas de enseñanza universales, que sean válidas para todos nuestros alumnos, sean cuales sean sus necesidades. Y luego, un poquito más arriba, pero ya representando mucho menos, tenemos la educación dirigida, las prácticas dirigidas, que serían pues realizadas por los profesores, pero ya diferenciando materiales, evaluación, etcétera. Y luego ya en la cúspide de la pirámide tenemos lo que llamamos educación especializada, que sería llevada a cabo por especialistas, como su nombre indica, que puede ser
un logopeda, psicólogo, terapeuta ocupacional, bueno, dentro, fuera de la clase, fuera del colegio. Entonces, como veis, la educación universal representa la mayor parte de lo que debería tener lugar. Le llamamos también en inglés High Quality Teaching Practices, que sería pues esas prácticas de alta calidad. Y ahora hablaremos un poquito más de ellas. Pero quiero que me ayudéis un momento en el chat a unir los tres tipos de educación que tenemos en la pirámide con aquellos alumnos que se beneficiarán de ella. A la derecha tenéis en amarillo unas flechas en las que pone necesaria para algunos, beneficiosa para todas y esencial para unas pocas. Entonces, si me dais al menos una opción, si podéis unir al menos una de las opciones, los tipos de educación con a quién beneficia, y ponerlo en el chat. Y ahora vemos un poco si estamos todas y todos de acuerdo en a quién beneficia cada tipo. Os doy un minutito. Ah, mira, qué rápido. Vale. Bueno, yo creo que la importante, la importante queda clara. Universal, beneficiosa para todos y luego, vale. Ok, perfecto. Pues creo que podemos, sí, podemos ver la respuesta, ¿verdad? Entonces, arriba del todo tendríamos la especializada, que será esencial, pero solo para unos pocos de nuestros alumnos, ¿verdad? Luego tendremos una educación dirigida, que será necesaria para algunas personas solamente en algunos momentos, quizás puede ser apoyo temporal, no tiene por qué ser constante, pero la base de la pirámide es para todos nuestros alumnos. Y creo que aquí está la clave. Muchas veces cuando al profesorado se le habla de inclusión, alumnos con necesidades especiales en colegios que no son especialistas, quizás se les venga a la cabeza el, bueno, esto va a ser más trabajo para mí, voy a tener que crear materiales diferentes. ¿Cómo voy a gestionarles a todos si a este grupo le tengo que atender de una manera diferente? Esto es lo que tenemos que empezar a pensar de manera diferente también, que hay una serie de prácticas, tanto en evaluación como en educación, que podemos hacer para todos y que va a beneficiar a todos nuestros alumnos y que nunca debería una falta de estas prácticas de alta calidad y universales, nunca debería ser una justificación para la utilización de educación dirigida o especializada, ¿verdad? ¿Alguien tiene la mano levantada? No sé si eh, respondemos ahora o lo dejamos para el final. ¿Cómo Lo lo dejamos veis? para el final Para el final, ¿verdad? y si Vale, alguien tiene dudas las puede ir poniendo en el chat. vale, y Gracias, Elsa. así, gracias. Recopiláis luego lo más importante que no haya dicho. Gracias. Entonces, bueno, habrá gente que dirá, bueno, claro, pero esto es muy difícil, ¿cómo podemos hacer algo que beneficie a todo el mundo? No tiene por qué ser tan difícil. Seguro que también habéis estado ya hablando en distintos ámbitos de la neurodiversidad, que es algo muy común en nuestras clases hoy en día. Entonces, cuando miramos a los tipos de neurodiversidad más comunes que nos vamos a encontrar, como la dislexia, el espectro autista, el TDAH, vemos que cada uno tiene necesidades, cada tipo tiene necesidades precisas y diferenciadas, pero también hay muchas dificultades en común que están relacionadas con las funciones ejecutivas, que son tan importantes para nuestra vida y para el aprendizaje, ¿no? Como pueden ser la atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la organización. Entonces, seguro que estáis pensando, bueno, eh, todas estas funciones y los déficits que se puedan tener en ellas no son específicos de alumnos con neurodiversidad. A cualquier alumno que se le apoye para lograr mantener la atención, mejorar la motivación, que se le dé apoyo para o soporte con la memoria de trabajo, cualquier alumno se va a beneficiar. Entonces, de este tipo de prácticas estamos hablando y no tienen por qué ser exclusivas para el día a día, sino que también las podemos aplicar a la evaluación, ¿vale? Porque si no, realmente les estamos
hablando de soporte durante el aprendizaje y luego de repente encontrarse con una barrera cuando llega el momento de la evaluación. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer con una evaluación que sirva para el aprendizaje, ¿no? Esa evaluación que tiene que ser una herramienta y no una barrera. Desgraciadamente, en general, no suele ser así, ¿verdad? En los enfoques tradicionales, pero también los enfoques que seguimos utilizando y que utilizamos eh, muy a menudo, suelen ser evaluación de ese aprendizaje. Entonces, esto lo lleva a cabo el profesor unilateralmente o, bueno, de arriba a abajo, ¿verdad? Al final de un proceso académico, ya sea el año, el trimestre o una serie de temas. Además, suele ocurrir al final y ya está. Y ahí se cierra el capítulo, nunca mejor dicho, y no se suele reabrir, ¿no? No se suele hablar de, bueno, esto se ha logrado o no se ha logrado, se ha suspendido, por qué tenemos que hacer, cómo vamos a estar trabajando en ello hasta que estemos preparados para aprobar, ¿no? En general no se suele tener ese tipo de conversación. Es el final y ahí se queda. El formato puede ser un problema porque suele ser un examen generalmente escrito. En algunos países se hace oral. Aquí ahora también, pues a lo mejor algunos trabajamos ciertos temas a través de presentaciones, pero sea uno o sea otro, cuando solamente hay un formato para validar esos logros, el problema es que quizás nuestros alumnos hayan adquirido el conocimiento, pero el formato en el que les estamos pidiendo que que lo prueben no es el más adecuado para ellos. Habrá alumnos a los que se les dé muy bien presentar, pero otros alumnos que se les dé mejor ese examen típico académico muy basado en memoria. Otros alumnos que, por el contrario, sabrán aplicar los conocimientos, pero no tendrán esa capacidad de memoria a largo plazo o a corto plazo para escupirlo todo en un examen, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad?, en cuántas posibilidades estamos ofreciendo. En general, suele haber una. Y bueno, pues el objetivo es otorgar una nota, como hemos dicho, al final del proceso, aprobado, suspenso, y en general no se acompaña ni de una oportunidad ni de información, si es que hubiera una oportunidad, ¿no? No hay información para cómo mejorar. Por eso, hoy en día ya empezamos a hablar cada vez más de ese cambio, ¿no? De que esa evaluación sea para el aprendizaje. Y para que sea para el aprendizaje tiene que ocurrir en todas las etapas del proceso, empezando por el principio. Entonces, antes de seguir, aunque seguro que ya espero haber empezado a convenceros, ¿qué tipo de evaluación creéis que es más inclusiva? ¿La del aprendizaje? Podéis poner en el chat del o para. Y ahora seguiremos hablando de la evaluación para el aprendizaje. ¿Cuál es más inclusiva de la diversidad que encontramos en nuestros centros? Para. Hoy muchos paras, bien. Bueno, creo que aquí podemos parar, ya os he convencido. Vale, ok. Bueno, pues sí, exacto, para el aprendizaje. Pero vamos a ver por qué y vamos a ver cómo llevarla a cabo, que es lo importante. La evaluación para el aprendizaje, como he dicho ya, se realiza durante todo el proceso, con lo cual va a proveer al profesorado de muchas más oportunidades para apoyar a los alumnos, para planificar y replanificar cómo enseñamos, qué hay que revisar más, qué podemos pasar por alto porque ya lo saben y a lo mejor estamos aburriendo a nuestros alumnos. La motivación es algo muy importante también cuando hablamos de inclusión, de necesidades especiales, de altas capacidades. Y es muy importante para para llevar a cabo este tipo de evaluación, que los alumnos sepan cuáles son los criterios de éxito, qué es lo que estamos intentando conseguir y cómo pueden llegar ahí, qué tienen que cumplir para llegar a ese objetivo final. Entonces, los profesores tendrán que hacer un esfuerzo en cuanto a comunicar esos objetivos, recordarlos, hacerlos visibles en la clase y luego cuando estemos dando feedback, asegurarnos de que
ese feedback está basado en estos criterios. Claro que no estamos hablando de algo que no hemos mencionado con anterioridad. Y cuando dotamos a los alumnos de estas sugerencias, ¿no? De cómo mejorar, de cómo has conseguido este, pero todavía te queda este otro y lo puedes hacer así, tendremos que darles también tiempo, porque esto muchas veces con la prisa del día a día se nos escapa, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, apuntarlo como parte de nuestro plan de una lección para asegurarnos de que van a tener tiempo. A veces los alumnos van a rebelarse, aunque les estemos dando una oportunidad, porque va a parecer que tienen que repetir el trabajo, pero solamente es una cuestión de tiempo el que se acostumbren a tener esta oportunidad para mejorar, repetir, pero repetir de una manera distinta unas tareas y además el empezar a sentir ese, esa sensación de logro que realmente el poder repetir y el poder mejorar les va a dar. Esa sensación de haber logrado algo. También tiene, como va a hablar Susana luego de emocional, pues esto puede tener una repercusión muy positiva sobre la autoestima de los alumnos. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de cómo podemos adaptar la manera en la que enseñamos, o bueno, más bien la manera en la que evaluamos para igualarlo a cómo enseñamos y viceversa también. Será importante para poder implementar la evaluación para el aprendizaje que flexibilicemos un poco la manera de enseñar, pero eso no quiere decir que no tenga que haber una estructura. Nuestros alumnos necesitarán, como he dicho, saber cuáles son esos criterios, cuándo se aplican, cuándo nos van a dar feedback, cuándo vamos a poder aplicarlo. O sea que esa estructura y esa predictibilidad de las clases es muy importante, pero también pues vamos a tener que quizás ser un poco más flexibles para poder ir evaluando en distintos momentos y así poder ir adaptando también sin miedo el proceso de aprendizaje. Recabar información será esencial y se puede hacer de manera más estructurada, de una manera que nos deje luego pues analizar con más tiempo, planificar los siguientes pasos, o se puede hacer de una manera un poquito más improvisada, se puede hacer de forma objetiva, subjetiva. Voy a empezar por un par de técnicas pues muy divertidas, muy informales, un poquito subjetivas y luego ya hablaremos de un par de técnicas un poquito más objetivas y que nos llevarán más tiempo. Entonces, en nuestro día a día, en cualquier momento y en la clase, se pueden utilizar este tipo de técnicas para hacer como una lectura rápida de cómo van las cosas, ¿no? Y poder adaptarnos en tiempo real. Por ejemplo, a pedir a nuestros alumnos que dibujen una cara de cómo se sienten o de cómo se sienten o cuánto han aprendido, ¿no? Entonces, esto obviamente es una técnica un tanto subjetiva, pero poco a poco, si la utilizamos consistentemente, esta u otras parecidas, nuestros alumnos se van a dar cuenta, se van a acostumbrar, en primer lugar, a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje durante él, no simplemente cuando les preguntemos, y también se van a acostumbrar a ser sinceros porque se darán cuenta de que no existe ningún problema a la hora de decir, esto no lo entiendo, necesito más apoyo. Para nada, no me he enterado de nada. O sea que esto es cuestión de tiempo realmente y al final nos va a servir para que ellos también se vayan acostumbrando y vayan confiando en el ambiente, en el profesor como herramienta para ayudarles. Algo que podemos hacer complementariamente o cuando necesitamos un poquito de información más objetiva es una frase resumen. Pedimos a nuestros alumnos resume lo que acabamos de aprender hoy. Aquí ya sí que vamos a tener una lectura más real de de lo que han aprendido o no, y no solamente de lo que están sintiendo. Algo parecido, o que aúna las dos técnicas, pero haciéndolo de una manera más interactiva, sería el comparte con tu pareja, el pair share en inglés, ¿no? Que puede ser si hacemos siempre lo mismo, pues así los alumnos también se acostumbran, lo podemos hacer rápido y además ya lo empiezan a pensar ellos solos, ¿no? 3 cosas que he aprendido,
3 que me han parecido fáciles, difíciles y algo que me gustaría aprender. Entonces también estamos generando curiosidad y están empezando a formar parte activa del proceso de aprendizaje, ¿verdad? No solamente se les da a ellos ¿no? Sino que ellos son parte activa del proceso. Los semáforos es prácticamente lo mismo que el dibujar una cara, de cómo se sienten o hasta qué punto han entendido o hasta qué punto se sienten capaces de hacer algo. Se puede hacer con tarjetas o simplemente con rotuladores, por ejemplo, ¿vale? Todo es altamente flexible. Y luego, pues otra técnica un poquito más detallada, como la de comparte con tu pareja, pero que permite al profesorado ir monitorizando porque los alumnos tienen que escribir. Entonces así podemos ir también leyendo y dándonos cuenta de aquellos alumnos en los que tenemos más interés, ¿no? Podemos ir si es una clase muy grande, leyendo, mirando y apreciando qué es lo que han escrito. O sea que sería el mismo tipo de preguntas. Vale. Y luego podemos utilizar post-its. El post-it se puede utilizar pues, de muchas maneras. Al final no hay nada completamente rígido, pero la ventaja es que nos permite hacer una lectura generalizada de la clase si preguntamos a los alumnos, escribe lo que no hayas entendido o hazme un resumen de manera anónima. Post-its o si lo queréis hacer con tecnología, un Padlet y lo ponen en un sitio anónimo, en un póster, y luego, bueno, podemos mirarlo entre todos, se puede mirar posteriormente cuando los alumnos se han ido, pero es una herramienta que nos permite tener conocimiento de lo que han aprendido de manera anónima y sin la presión de la nota, ¿no? Otras técnicas muy parecidas, algunas muy sencillas y otras más complicadas. El thumbs up. ¿No? Esta no la he podido traducir, pero podéis ver la imagen del dedo pulgar hacia arriba, hacia el medio o hacia abajo en función de cómo se sienten o de lo que han aprendido. Como he dicho, al principio esta quizás no sea muy fiable porque nos van a decir que todo bien. Entonces requiere tiempo, pero algo que podemos hacer que siempre nos va a dar la información que necesitamos es el no queda claro. Nuestros alumnos tienen que decirnos individualmente o como una clase algo que no les ha quedado claro que necesitamos repasar. En este caso no tienen la opción de decir que todo va bien y tienen que esforzarse por buscar algo que necesitamos repasar. Y esta es otra técnica que no he podido traducir, pero seguramente que conocéis en inglés, son las siglas son Know, Want to Know y Learned. O sea, lo que ya sé, lo que quiero saber y lo que he aprendido. Entonces, esto se realiza en dos partes. Si lo hacemos asiduamente y sistemáticamente, los alumnos se acostumbrarán, como hemos dicho, estamos haciendo que las clases sean más predecibles y estructuradas. Y al principio de cada unidad, por ejemplo, pues pueden rellenar la parte de qué es lo que sé, qué es lo que quiero saber, estamos generando curiosidad, están dándose cuenta de que sí que saben algo ya y luego al final del periodo hacerles reflexionar sobre lo que han aprendido. También esto les va a dar una sensación de logro, el darse cuenta de lo que sabían y de lo que luego han aprendido. Y para nosotros también, obviamente, va a resultar una herramienta muy útil. Algo parecido a lo que no queda claro sería lo más, ¿no? Escribido en una pizarra o en un cuaderno, lo más difícil, interesante, lo que más tenemos que repasar para poder lograr esto. Entonces, bueno, esto se puede adaptar a cualquier momento y a cualquier asignatura. Y esta última es una técnica las que podemos realizar con tarjetas, con mini pizarras y ahora vamos a hablar de la versión digital en un momento. La ventaja de poder hacerlo de manera analógica es que, bueno, hoy en día intentamos utilizar menos tecnología en clase y la podemos improvisar. Entonces, la profesora pondría en la pantalla o leería una serie de preguntas y los alumnos tienen que responder A, B, C o D con tarjetas que tengan, que hagan ellos mismos o en una mini pizarra o incluso podemos incluir preguntas abiertas. Esto ya se parece más a
a un examen de toda la vida. La diferencia está en que se puede hacer en cualquier momento, entonces la repetición va a beneficiar a aquellos que tengan problemas de atención, de memoria, de velocidad de adquisición y que necesiten esa repetición todos los días, ¿no? Para que luego estén más preparados si de verdad no podemos evitar esa evaluación del aprendizaje. Entonces, podemos hacerlo, como he dicho, de manera analógica o de manera digital. Seguro que conocéis ya Plickers o algunos quizzes, algunos test digitales como Quizlet, como Kahoot. Os quería proponer Plickers porque, una vez más, los alumnos no tienen por qué estar mirando, vamos, no van a mirar una pantalla individualmente. El profesor sí que puede exponer las preguntas en la pantalla, pero los alumnos simplemente tienen que tener cada uno un código QR individual no sé si lo veis en la pantalla, pero cada lado del cuadrado tiene A, B, C o D. Entonces en función de si creen que la respuesta es A, B, C o D, van a orientar hacia arriba esa letra. Se puede adaptar muy fácilmente, además, a alumnos con discapacidad visual, porque se puede poner una pegatina de braille. Y el profesor tendrá simplemente que escanear muy rápidamente con el móvil todos los códigos QR y obtendrá las preguntas, las respuestas, que van a quedar de manera anónima. Por eso, esto nos permite, al contrario también que Kahoot, por ejemplo, o Quizzes, nos permite hacer esa evaluación, repetirla todo lo que necesitemos y adaptarla un poquito si es que necesitamos ir adaptando clase a clase y sin que haya esa presión final de una nota y entre medias nos permite pues dar feedback, nos permite sugerir, ¿no? Apoyos y sugerir estrategias para la mejora. Y obviamente algo que quizás no tenemos tiempo de hacer en el día a día, por mucho que queramos, es la observación. Al final, la observación es una herramienta muy potente. Lo que pasa es que puede ser difícil de implementar en clases pues, de 20 o 30 alumnos. La técnica recomendada para poder llevarla a cabo, dividir nuestro cuaderno en 4 y cada día, en cada clase, observar a 4 alumnos diferentes y todos los días asegurarnos de que estamos tomando notas sobre algunos de nuestros alumnos, porque realmente es una herramienta muy importante que tenemos al alcance y así estamos evaluando en todos los momentos, no solamente en uno. Y ya para terminar, quería hablar de algo que estamos implementando cada vez más en la mayor parte de colegios, que es el aprendizaje por proyectos. Esta metodología nos permite evaluar en muchas etapas del proceso, lo cual no quiere decir que lo estemos haciendo, pero esa flexibilidad de la metodología nos permite hacerlo, entonces habría que aprovecharla. Por ejemplo, en la parte de input, de lenguaje o de contenido podemos ya empezar a evaluar qué es lo que saben nuestros alumnos, ¿no? No tiene por qué ser input, sino también podemos obtener esa información de ellos en la parte de planificación, individual o en grupos, en la parte de trabajo en grupo. Habrá alumnos que quizás, como he mencionado antes, no tengan las habilidades comunicativas para presentar o bueno, lo hagan, pero no muy bien, pero realmente no es eso quizás lo que estemos evaluando en nuestra asignatura. Estamos evaluando la adquisición de vocabulario y contenido y en el trabajo en grupo sí que lo estén mostrando. No debemos desaprovechar esta oportunidad. Mediante la observación podemos evaluar este estadio también. Y luego, durante la presentación, es importante no quedarnos en evaluar al grupo que está presentando los resultados del proyecto. También, ¿por qué no aprovechar y además como una herramienta ¿no? de control de la clase, evaluar a aquellos alumnos que están escuchando? Si hacemos esto de forma sistemática, estaremos trabajando también la escucha activa, que nos va a beneficiar, pero además pues estaremos aprovechando otra oportunidad para ver si los alumnos han entendido, para ver si son capaces de formular preguntas a las personas que han presentado utilizando el lenguaje,
que se supone que tenían que aprender, las estructuras gramaticales, si se trata de una clase de idiomas, si han entendido los conceptos. O sea que es una oportunidad también muy valiosa. Y, ¿por qué no? Durante el feedback, si hay la oportunidad para feedback conversacional entre el profesor y el alumno o entre varios alumnos o incluso escrito, ¿no? Que esto es también algo muy útil, el feedback escrito ya una vez haya terminado el proyecto individual. ¿Por qué no evaluar también ahí? Porque es un momento después de todo este trabajo, un momento muy bueno para ver si se han adquirido conceptos, si se está utilizando el lenguaje clave, etcétera. Entonces, bueno, espero haberos convencido y como sé que tenemos que hacer evaluación del aprendizaje, no nos queda otro remedio, pues simplemente tenemos que asegurarnos de que no sea un obstáculo cuando la tenemos que llevar a cabo, ¿no? Cuando tenemos que hacer un examen. Entonces, seguro que ya estamos acostumbradas a hacer adaptaciones en exámenes y no tiene por qué ser solamente para uno o dos alumnos. En general, podemos poner en práctica pues el dar más tiempo para un examen, el dividir y espaciar contenido, no solamente entre las distintas páginas para mejorar la atención, pero también eh, dividir y espaciar el momento en el que hacemos cada parte de un examen. ¿Por qué hacerlo todo en un día? No tenemos por qué. El revisar contenido antes para mejorar la retención de aquellos alumnos con baja memoria de trabajo, el hacer esa información esencial visible. Quizás no les estemos evaluando sobre fórmulas, sino el saber aplicarlas. Bueno, pues esa información puede estar ahí porque si no estaremos evaluando la memoria en exceso, cuando quizás lo que queremos evaluar es la aplicación del contenido. Obviamente, que el examen sea accesible, pues si hay algún tipo de discapacidad. Para cualquier alumno mejorará la experiencia si la fuente y el interlineado son ampliados. Como he dicho, evitar evaluar solo de memoria, evaluar otras aptitudes, porque podemos haber aprendido aunque tengamos menor memoria de trabajo. Y luego, pues, ¿por qué no? Intentar siempre que podamos asociar el contenido a los intereses de nuestros alumnos. Muchas veces seguramente podremos hacer esto. Y nada, solamente recordaros, si me queda un minuto, que el aprendizaje es mejor. No os voy a preguntar, no os voy a pedir que lo pongáis en chat para no quitar tiempo. Bueno, sí, creo que queda algún minuto. Si os atrevéis con alguno de ellos, si os atrevéis para rellenar alguno de los huecos que tenemos aquí, los alumnos aprenden mejor cuando conocen. Nos animamos a responder, me da igual el orden. Ajá, los objetivos, perfecto. Sí, cuando conocen los objetivos, em, cuando reciben qué tipo de feedback. Destructivo, mejor cuando es constructivo, ¿verdad? Eficiente, constructivo. Cuando la calificación es justa, esta os la digo porque no es muy evidente, y motivadora, ¿verdad? O sea, em, y cuando reflexionan sobre su trabajo sistemáticamente, ¿vale? En todas las clases, que no sea una excepción, cuando son capaces de identificar brechas en su aprendizaje y hacer algo al respecto, y cuando ven que hay instrumentos para mejorar. Así que nada, con esto termino. Espero que os haya servido y aquí tenéis una serie de recursos, artículos, por si os apetece continuar leyendo en vuestro tiempo libre. Muchas gracias. No sé si nos queda tiempo para alguna pregunta, si hubiera alguna pregunta en el chat, Héctor. Pues si nos ayudas, Gorka, porfa, si hay alguna pregunta o os habéis hecho algún resumen. Yo, mientras tanto, Elsa, muchísimas gracias, Elsa. Al final, estoy convencido de que muchas veces es más el interés por hacer y por ayudar y por fomentar que las dificultades, porque la mayoría de las cosas que has comentado son cosas relativamente comunes, no hay que hacer Ujú. nada raro, sino simplemente es buscar soluciones en el día a día que Exacto. sean útiles.
Exacto, el día a día, esa es la clave. Ujú, Pues sí. yo, Em, yo estoy convencido. Yo me sumo totalmente Elsa y convencido. Héctor, nada, felicidades Elsa, sobre todo, que la gente te está dando muchas las gracias en el chat, merecidas. Ha habido una duda al principio que preguntaban que cómo se traspasa esto a las familias Ujú, que normalmente lo que quieren son números, o sea, lo que quieren es una evaluación numérica. Entonces, no sé si a eso puedes dar una respuesta. Y después a la mm. pregunta de si la grabación, la sesión se graba, todos recibiréis las grabaciones de las sesiones la semana que viene y también recibiréis un handout con estos QRs y con estos materiales de ampliación. O sea que tranquilos, no hace falta que ahora estéis escaneando todos los links, ¿vale? Y te dejo con la pregunta de lo de las familias. Pues sí, bueno, realmente es verdad que las familias necesitan un número, pero yo creo que tenemos que trabajar su paciencia y, y el número, pues al final del trimestre o al final del curso, ¿verdad? Y durante el día a día, algo que es muy difícil, que justamente últimamente se ha estado hablando mucho de ello, en el día a día acostumbrar a nuestros alumnos a que el número es lo último que reciben. Primero van a recibir feedback, van a tener que trabajar en ese feedback, van a tener oportunidades de mejorar y luego ya se les dará un número. Pero cuando estamos motivando externamente con un número, muchas veces van a perder esa motivación intrínseca por aprender. Entonces, bueno, pues quizás la familia necesite un número, pero se lo daremos muy al final del proceso y durante tanto trabajaremos con nuestros alumnos en, en esa información cualitativa que realmente es lo que necesitan para aprender. Espero haber respondido a la pregunta. Pues a mí me ha quedado muy claro, seguro que a todos los demás igual. Así que, Elsa, de verdad, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por toda la exposición y por darnos más luz. Muchas veces que lo que necesitamos al final es ese pequeño empujoncito para el primer paso, porque el resto ya nos lo has comentado que no es nada difícil y todo Ujú. es mejorable en esos pequeños pasitos en el día a día. Muchísimas gracias, Elsa. Muchas gracias a vosotros. Pues ahora estoy en un momento que personalmente es complicado porque es dar paso a un compañero. Eso a mí personalmente me es difícil porque además puedes pecar por exceso o por defecto, ¿no? Es decir, puedes hacer que parezca que le tienes un aprecio demasiado grande, pero en el fondo es que es la realidad. Entonces, me gustaría dar paso ahora mismo a la siguiente ponente, que es Susana López. Ella es, no solo, evidentemente es mi compañera, ella lleva 25 años en el mundo educativo, que se dice pronto, ayudando a construir entornos más seguros y saludables para el aprendizaje. Es formadora en el programa de Kiva de prevención contra acoso escolar, colabora con Well School en la bienestar emocional y no sé, a mí me gusta decir una frase que ella se encarga de buscar soluciones innovadoras para los centros educativos. Parece muy bonito, pero es que en el fondo es que es verdad, ¿no? Los que lo trabajamos y tenemos la suerte de trabajar con ella lo vemos en el día a día. Y luego, permite que me des contar un chascarrillo o algo un poco más. Ella tiene una particularidad que ella es actor de teatro. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Es decir, estas personas tienen algo distinto, es decir, no solo tienen una capacidad de improvisar que otorga a sus formaciones algo distinto, que es ese dinamismo, el que no sabes por dónde va a salir, pero que te mantiene atento en todo momento, sino que además tienen una carga emocional y tienen una forma de sentir las cosas diferentes que lo llevas en cada día de tus formaciones. Así que, Susana, muchas gracias. Espero no haberme pasado ni por exceso ni por defecto. Así que, por favor, cuéntanos de bienestar emocional en las aulas. Mil gracias, Héctor. Buenos días a todos y todas. Estoy superada con tu presentación, sobre todo porque has puesto una expectativa muy alta respecto a mi capacidad comunicativa, ¿no? Eso de, bueno, mantener en vilo a las personas que tenemos hoy aquí acompañándonos, pero lo voy a intentar, al menos lo voy a intentar. Y efectivamente, como tú decías, también, bueno, para mí también es un placer estar aquí con este título tan motivador y tan deseado, por otra parte, ¿no? Cuando estamos en un contexto escolar, mentes sanas, aulas felices. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy,
Dicho de paso, antes del comienzo, porque cuando presentabas el bloque, decías, bueno, Susana viene con herramientas. Efectivamente, venimos con herramientas, no venimos con varita mágica. Sabemos que la varita mágica es algo complicado y no existe más que otra cosa cuando estamos hablando de bienestar emocional. Pero sí vamos a ver hoy en esta intervención, en este espacio, cómo, bueno, cómo podemos fomentar, cómo podemos trabajar como parte de la comunidad educativa que somos en precisamente dotar a nuestro alumnado de herramientas que no les sirvan solo ahora, sino que también se las lleven para siempre, ¿vale? Cuando estaba preparando esta intervención, fijaos, se me vino a la mente un recuerdo de hace muchos años ya. Y es que yo, además de ser solucionadora, como decía Héctor, actriz de teatro de improvisación, soy madre y para mí es el papel más importante de mi vida. Y cuando estaba preparando la intervención, pensaba, bueno, se me fue la mente hace ya muchos años cuando mi hija la pequeña estaba en infantil. Y recuerdo mi impaciencia en una tutoría con su tutora, porque ya me contaba ella que la niña sabía contar hasta el 10 en español y también en inglés, y ya sabía hacer el trazo de esta letra o de la otra, etcétera, ¿no? Y en mi mente estaba continuamente pensando, bueno, pero ¿cómo se relaciona mi hija? ¿Cómo comparte? ¿Cómo trata a los demás? Todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional al final y todo lo que tiene que ver con las herramientas que debemos trabajar de forma muy activa en los centros. Ahí fue realmente cuando me di cuenta de que no podemos desvincular lo académico de lo emocional, de todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional y al fin y al cabo la convivencia en las aulas. Bueno, esta es mi historia. Me gustaría escuchar la vuestra. Por lo tanto, os voy a proponer, bueno, una serie de opciones para que elijáis la que mejor os identifica, con la que mejor os identificáis según el contexto en el que estáis en vuestro día a día en el ámbito escolar, ¿vale? Para ello le voy a pedir a Álvaro que nos lance una votación y estas son las tres opciones que tenemos. En mi centro educativo tenemos un plan de bienestar emocional muy definido y efectivo. Somos conscientes, la segunda opción, de la necesidad de trabajar de forma activa el bienestar emocional, pero no tenemos ni tiempo ni recursos, ¿vale? Dos palabras muy claves cuando hablamos del bienestar emocional en el ámbito escolar. Y por último, nos limitamos a actuar de forma reactiva ante situaciones de conflictos que surgen el día a día. Pues ya está aquí la votación, así que cuando queráis, por favor, contadnos cuál es la que más os identifica. Muy bien, pues ya han pasado un ratito. Álvaro, no sé cómo van las votaciones, si podemos ver ya resultados. Perfecto. Tenemos un plan de bienestar emocional muy definido y efectivo, el 23%. Estamos en el grupo más grande, por así decir, de los que estamos hoy aquí. Somos conscientes de la necesidad de trabajar de forma activa esta cuestión, pero lo que yo decía, ¿no? Ni tiempo ni recursos. Fenomenal. Y por otro lado, nos limitamos a actuar de forma reactiva. Fijaos que con esta votación, con este planteamiento me la he jugado, porque si todos hubiéramos sacado el 100% de la primera opción, se acaba ya la intervención, ¿no? Ya no tenemos nada que hablar entre nosotros, o sí, pero lo hablaríamos de otra manera. Genial, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo, de alguna manera, bueno, me cuadra lo que estáis diciendo respecto a la opción más elegida, ¿no? El 50%, un poco más del 50% de vosotros y vosotras habéis confesado o habéis declarado que nos falta tiempo y nos faltan recursos. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos hacer que el plan de bienestar emocional de nuestro centro no sea un añadido, sino que venga a integrarse
en mi proyecto de centro, ¿vale? Esa es la idea que a mí me gustaría transmitiros a lo largo de la sesión. Fenomenal, pues vamos avanzando. Muy bien, yo creo que esta pregunta casi la respuesta la tenemos todos, ¿no? ¿Por qué es fundamental ocuparnos del bienestar emocional en nuestras aulas? Pues mirad, la LOMLOE, por ir a la ley educativa en la que estamos actualmente, bajo la que nos regimos actualmente, incluye, es la primera ley de hecho educativa que incluye el bienestar emocional como un principio pedagógico, ¿vale? Y lo asocia o lo vincula a la competencia personal, social y el aprender a aprender. Me gusta mucho este fragmento que tenemos aquí porque para mí representa muy bien los dos pilares del bienestar emocional. Uno de ellos es el yo y otro es el nosotros. Y cuando planteamos un plan de bienestar en un centro, en nuestro centro, tenemos que tener muy presentes estos dos pilares, como digo, ¿vale? Y me gusta, lo he puesto aquí por eso, ¿no? Porque al final estamos hablando de desarrollar y trabajar el bienestar emocional, mi propio bienestar emocional y también el mío como parte de una comunidad. Importantísimo. Y además, ¿por qué? Bueno, más allá de leyes educativas, nosotros y nosotras, docentes, equipos directivos de centros, somos un referente para nuestro alumnado. Somos un referente y luego vamos a ver cómo cuando hablamos de bienestar emocional, tal vez no se trata de hacer cosas con la varita mágica, tal vez no se trata tanto de hacer cosas tan extraordinarias como de reflexionar sobre cómo hacemos las cosas, ¿vale? Y ahí tiene un papel fundamental la comunicación, pero no me quiero adelantar. Por lo tanto, esto es algo importante. También hay que tener en cuenta que nosotros recibimos alumnado en nuestro centro que tal vez no tiene esos referentes fuera del aula, fuera del centro escolar. Y de ahí también la importancia de que nosotros trabajemos todo esto con ellos. Sobra decir, estamos educando a los adultos del futuro y más allá de lo académico, que también es fundamental, se van a llevar todo lo que tiene que ver con su manera de ser como seres humanos, ¿vale? Y por otro lado, y por último, no podemos separar, ya lo venía diciendo, no podemos separar lo académico de lo emocional. Fijaos, por remitirme al informe PISA del 2022, se hablaba, se declaraba en ese informe cómo el bienestar emocional del alumnado está altamente conectado o vinculado con los resultados del alumnado en matemáticas, lectura y el área de ciencias, ¿vale? Entonces, aquí hay dos cuestiones importantes. No podemos desvincular lo académico de lo emocional porque tiene un impacto en los resultados académicos, como estoy comentando ahora, pero además, vinculando estas dos bases, vamos a darnos cuenta de que a veces no hace falta tener tanto tiempo para ocuparnos o para dedicarle al bienestar emocional, porque realmente es una cuestión transversal. ¿Qué quiero decir con esto? A veces visito centros y nos dicen, bueno, aquí dedicamos tanto tiempo al bienestar emocional. Fenomenal. Tenemos una serie de dinámicas o de propuestas explícitas en las que estamos trabajando contenidos relacionados directamente con el bienestar emocional. Pero además de ello, vamos a ver cómo de una manera mucho más transversal podemos estar prestando atención, podemos estar atendiendo a esta necesidad de trabajo del bienestar emocional. Nuestra mejor aliada, nuestra herramienta más potente, siempre va a ser la prevención. Hoy no tenemos tiempo aquí para hablar de la intervención, porque bueno, el tiempo es limitado, así que me voy a ajustar sobre todo a la parte de prevención y qué podemos hacer en nuestros centros. La disciplina positiva, cuando hablamos de prevención, es una de las herramientas más efectivas para trabajar el bienestar emocional en nuestras aulas. Lo que busca la disciplina positiva es fomentar el desarrollo de habilidades sociales y de autorregulación emocionales y de autorregulación de cada uno de nosotros. Y si volvemos a lo que yo os comentaba sobre el OMLOE, este es el yo. Esta es realmente la parte de cómo soy yo, cómo me conozco, cómo me siento. Fundamental. Pero, y también este es un punto muy importante de la disciplina positiva, es que involucra a nuestro alumnado
para que sea consciente de las consecuencias de sus acciones, ¿vale? Como decía, no vamos a hablar de intervención, pero cuando aplicamos la disciplina positiva a la intervención, nos damos cuenta de que realmente yo como docente o como mediador no estoy solucionando el problema, sino que la solución del problema se la estoy poniendo a las personas implicadas en un conflicto determinado, ¿vale? Entonces, ese papel protagonista del alumnado también le está dotando de herramientas relacionadas con el bienestar emocional. Entonces, estamos en el yo y por otro lado, estamos en el nosotros, como yo decía anteriormente, ¿vale? ¿Qué nos va a aportar la disciplina positiva? Pues nos va a ayudar a crear un ambiente cooperativo donde vamos a ir, adquiriendo principios y estrategias de respeto. Muy importante. Lo que busca al fin y al cabo la disciplina emocional es la conexión, perdón, la disciplina positiva es la conexión emocional entre las personas. Está muy claro que cuanto más cercana estoy a una persona, más sencilla va a ser la manera de solucionar un conflicto, por ejemplo, pero también va a ser más sencillo crear esa idea de grupo, crear esa idea de comunidad, si no hablamos de intervención, sino de prevención. Bueno, no lo he comentado, pero cuando hablamos de disciplina positiva, cuando ofrecemos cursos en los diferentes centros que nos lo solicitan, siempre queremos ser muy respetuosos con el ideario de cada centro, en el sentido de que la disciplina positiva es lo más alejado que existe a la idea, al concepto del castigo. Y hay cada centro, y yo esto siempre lo digo cuando estamos con vosotros y vosotras, es muy dueño de tener su propio ideario y su forma de gestionar, ¿vale? Pero sí que siempre digo también que la disciplina positiva tiene resultados súper efectivos en todo lo que a bienestar emocional se refiere, ¿vale? Bueno, por daros un ejemplo de un caso muy típico en un aula, como puede ser que tengo a Pablo, que cada vez que yo pregunto a la clase, Pablo no espera levantar la mano, sino que da la respuesta. Aquí tengo este problema, por así decir, y tengo también el problema de que el grupo se revuelve contra él, ¿vale? Se revuelve. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las propuestas, esta por ejemplo que tenemos aquí de la rueda de las opciones, lo que busca es que, como decía antes, encontremos la solución entre todos. Hay un comportamiento que rompe con la armonía o con el ritmo, el ritmo buscado en el aula o el esperado, ¿vale? Yo tengo dos opciones como docente y es condenar esto, ¿vale? O simplemente dar una instrucción de que esto ya no se repita. Pero es verdad que es un comportamiento que se va repitiendo. Llega un momento en que tengo que buscar una solución. Y fijaos que esta rueda de las opciones es una dinámica muy sencilla, de las muchas que propone la disciplina positiva, y lo que hace es que entre todos ayudemos a Pablo. Más que condenar, estamos ayudando, estamos buscando una solución para este alumno que no puede controlar ese impulso de contestar sin pasar por el previo de levantar la mano. Cuando se construye entre todos, estamos también generando una idea de grupo, de comunidad, como decía anteriormente. Bueno, os comentaba que a veces el tiempo es una realidad, es un enemigo, ¿no? que tenemos, con el que tenemos que convivir en todo momento para casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y sí que es cierto que cuando hablamos de bienestar emocional, yo os decía anteriormente cómo se trata también de reflexionar cómo hacemos las cosas. Y la comunicación es clave cuando hablamos de de bienestar emocional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo es la comunicación docente-alumnado, por ejemplo? Esto es un punto que a los equipos docentes siempre les recomendamos llevar a cabo porque no hay una intención realmente, pero hay una falta de tiempo para hacer explícito lo que realmente queremos comunicar. Entonces, la escucha activa es uno de los pilares de la comunicación. Cuando hablamos de escucha activa, y seguro que pongo un ejemplo y si os viene a la cabeza, alguien nos está contando un caso, una historia, algo, y casi estamos terminando
lo que esa persona nos está diciendo. Vivimos lamentablemente en un mundo demasiado rápido. Vamos, la vida más rápido que lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante nuestra como docentes, como formadores, pero también cómo la están recibiendo nuestros alumnos y cómo la están integrando, ¿no? Porque al final, como yo decía antes, somos modelos de comportamiento para ese alumnado. Entonces, aquí, bueno, no me voy a detener, pero aquí tenemos algunas indicaciones, instrucciones, sugerencias de cómo podríamos mejorar nuestra escucha activa, pero sobre todo os quiero dejar una invitación a la reflexión, a reflexionar. Y de la misma manera que escuchamos, también es cómo comunicamos, ¿vale? Y esto la disciplina positiva lo llama declaraciones afectivas, que son, bueno, la idea es que nuestro lenguaje tiene mucha fuerza, para bien y para mal. Yo puedo generar un impacto súper positivo en un alumno con mis palabras y todo lo contrario. Entonces, de la misma manera que tenemos que revisar la escucha, también tenemos que revisar la manera en la que nos comunicamos. Fijaos, yo os puedo dar un ejemplo de cómo si yo encuentro a un alumno, a una alumna haciendo algo que no debería, simplemente le puedo decir, no lo hagas. Y ahí se queda. Pero si yo le digo, no lo hagas, entiendo por qué lo estás haciendo, pero no es el momento adecuado, estoy estableciendo una conexión emocional con él. Fijaos qué diferencia. Y son solo unas poquitas palabras más, ¿vale? No es que tenga que darle un discurso de 20 minutos, porque como decimos, el tiempo también juega en nuestra contra. Entonces, es muy importante este concepto de comunicación, de cómo nos comunicamos bidireccionalmente. Y os invito, como digo, a la reflexión. Bien, además de esto, también muy importante, todo lo que tiene que ver con el fomento de las emociones positivas. Hablamos del yo y hablamos del nosotros, hablamos de la conciencia emocional, cómo me encuentro, cómo estoy. A mí me sorprende mucho que en la etapa de infantil, por ejemplo, dedicamos a la asamblea un tiempo y ahí los alumnos nos dicen en castellano, en inglés o en la lengua que sea, si I'm happy, estoy contento, estoy triste, estoy cansado, pero a medida que vamos avanzando, esos espacios de hablar de cómo me siento van desapareciendo. Entonces, me gusta pensar que muchas veces no necesitamos dedicar tanto tiempo a dinámicas complejas y extensas para trabajar y para que el bienestar emocional sea algo transversal, como decíamos, sino que se trata de incluir pequeñas rutinas, sin importar la edad de nuestros alumnos, que les permitan hablar con él. Esto es algo que, por ejemplo, en teatro hacemos mucho. Antes de salir a escena, eh, nos preguntamos cómo estamos, porque cómo vengo, qué traigo a este grupo, ¿vale? Es muy importante. Entonces, ese tipo de prácticas que, como digo, en infantil son bastante habituales al nivel de la edad de los niños, por supuesto que tenemos en infantil, estaría muy bien que tuvieran ese espacio para poder seguir trabajándose de esta manera. Tenemos la música, tenemos el teatro, tenemos un montón de formas de expresar sentimientos y de poder, de alguna manera, conocerme a mí mismo. Esto por un lado. Y por otro lado, decía yo antes, bueno, no tenemos tiempo para dedicar espacios tan explícitos a todo lo que tiene que ver con dinámicas del bienestar emocional. Pues hagamos una vinculación entre lo académico y lo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Busquemos en el área de inglés, en el área de educación artística, pretextos o la manera de trabajar lo que quiero cubrir académicamente con dinámicas que me permitan estar trabajando soft skills, ¿vale? ¿Y esto cuál es la manera más sencilla de hacerlo? Pues mirad, mencionaba Elsa en su intervención el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Cualquier propuesta metodológica de enfoque metodológico activo, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, etcétera, nos va a permitir ir trabajando paralelamente con lo académico, que es tan importante y por supuesto no queremos dejarlo atrás porque no podríamos hacerlo, nos va a permitir ir trabajando todas estas emociones que tenemos aquí. Porque cuando yo estoy trabajando de una manera activa en mi aula, estoy viendo cómo colabora
ese alumno, estoy viendo la idea de trabajar en equipo, estoy viendo cómo comunica, etcétera. Y ahí vuelvo al inicio cuando yo os hablaba de esa tutoría con mi hija. Quiero decir con esto, no hace falta que nuestro plan de bienestar tenga espacios tan fijos, tan concretos todo el tiempo, porque ya no sabemos cómo integrarlo dentro del horario de cada semana, ¿vale? Pero sí tener esa visión de, vale, estoy trabajando una serie de contenidos y además con determinados enfoques pedagógicos puedo también estar trabajando y potenciando todas las emociones positivas, ¿vale? Importante. Bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo y para que no me regañen voy a ir cerrando ya. Simplemente reflexionar sobre qué hacemos y cómo lo hacemos. Un papel muy importante, una cuestión muy importante relacionada con el bienestar emocional es nuestra comunicación en el día a día con nuestro alumnado y de vuelta. Contar con un proyecto de centro integrado, quiero decir con esto, que lo académico no esté como eje principal y el bienestar emocional venga a sumarse ahí donde cabe, sino que haya una concepción integrada de estos dos pilares, muy importante, y necesidad de formación y desarrollo para el docente. Lo que nos encontramos, y vosotros mismos lo habéis declarado cuando poníamos esa votación, es que quiero hacer, pero no sé cómo, ¿vale? Para ayudaros con esto y para facilitaros, a mí me gusta hablar y siempre me gusta contar de que nosotros en Macmillan tenemos una responsabilidad y tomamos muy en serio el bienestar emocional en las aulas y llevamos ya años trabajando con este programa, Well School, su propio nombre lo indica, igual que el título de mi intervención de hoy, y básicamente tenemos dos pilares. Por un lado tenemos el programa Kiva, de prevención, programa integral de centro para la prevención del acoso en las aulas, en los centros escolares. Y tenemos también una serie de cursos más cortos donde tratamos dinámicas como la gestión de conflictos, el acoso escolar, etcétera, ¿vale? Estaremos encantados, encantadas, ahí miro a Héctor sobre todo, de daros información sobre estos programas que llevamos a cabo y que, como digo, nos hacen sentir comprometidos con la comunidad educativa. Solo me queda daros las gracias y bueno, volver, espero que nos vamos a ver en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Héctor. No sé si hay alguna pregunta, no estoy mirando el chat. No sé si... Ah, mira, hay aquí una pregunta. Tenemos un minutito para contestar esta pregunta, ¿vale? Nos dice Pez López, Jessica nos dice si podemos hablar de la figura del coordinador de bienestar y protección de los centros. ¿Cuál es mi opinión? Si creo que es efectiva o ahí supone un reto. Pues mira, a mí ya me parece un paso la idea de contar con una figura explícita, ¿no? en el centro con este coordinador de bienestar, pero creo también que es cosa de todos realmente, que puede haber una figura que sea quien sea el eje o el coordinador, como su nombre indica, pero creo que es algo que tenemos que interiorizar todos como docentes, como educadores. Al final, no puede ser que yo soy profe de matemáticas y doy mis matemáticas, ¿no? Sino que tengo que ir siempre, para mí, con ese doble pilar, que es lo académico y lo emocional. Para mí no existe otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Lo ves? No he mentido. Has cumplido con... Parece que tenemos algún problema con el audio de Sí, Héctor. sí. Em, si queréis, podemos continuar. A ver un momento. Héctor, ¿puedes intentar hablar? A ver si ahora te oímos. Pues, a ver, lo intento, pero me ha Ahora dado... sí. Pues nuestro tercer ponente, que además es por partida doble, antes de eso antes de presentarles directamente, quería
poner encima de la mesa una particularidad. Es decir, todos conocemos que el dibujo en sí mismo tiene una potencia increíble, ¿no? Es decir, no solo vamos a remontarnos a la parte prehistórica donde se dejaban los dibujos en las cuevas para decir que había o no había caza, sino que lo hemos utilizado a lo largo de la historia para reivindicar, para ir a favor o en contra de políticas. A mí me viene a la cabeza Kino, por ejemplo, es decir, lo que era capaz Kino hacer con un dibujo era maravilloso, ¿no? Y me pregunto, ¿el dibujo sería capaz de ser una herramienta para la inclusión educativa? Es decir, ¿tiene esa capacidad, tiene esa potencia para hacerlo? Bueno, pues tenemos a Fernando de Pablo y Miren Lassa. Ellos son fundadores de Dibujario y llevan años demostrando que el visual thinking facilita la comunicación y fomenta la creatividad y ayuda a que todos los estudiantes, independientemente de su estilo de aprendizaje, se expresen de una manera mejor, ¿no? Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, por favor, hacernos partícipes de si realmente el dibujo es capaz de ayudarnos en el tema inclusivo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues nada, vamos a coger ese guante que nos lanzas y vamos a contaros unas cuantas experiencias, unas cuantas ideas y sobre todo pues ver cómo el dibujo de todas las herramientas que podemos utilizar en la educación bueno, en la vida, para tener más acceso a todo lo que se puede dar y todo lo que se puede recibir, pues el dibujo es una de ellas y es una de las herramientas que podemos utilizar. Así que voy a empezar. Lo primero de todo, os invito a que tengáis preparado pues, papel y rotulador. ¿Por qué? Porque nos gustaría invitaros en algún momento a que hagáis algún garabato. La idea de ese garabato va a ser experimentar cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el dibujo y qué jugo podemos sacarle al mundo del dibujo aplicado desde este punto de vista. Bien, pues voy a compartir sin más un poco la presentación que os hemos preparado. Y así empezamos. El visual thinking tiene muchos nombres: el dibujo de conceptos, el pensamiento visual, el visual thinking. Pensamiento visual, una herramienta para la inclusión en educación. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Nos gustaría tener 3 apartados. Por un lado vamos a hablar del pensamiento visual para todos, por otro lado vamos a hablar de aprender haciendo y por último vamos a ver algunas de las aplicaciones que nosotros hemos podido experimentar con alumnos, con familias, etc. La primera imagen que me gustaría presentaros es esta, y es la idea de un viaje. Creemos que en el mundo de la educación es un viaje, tenemos un viaje que dura toda la vida, pero en las etapas escolares es un viaje que está pues, muy marcado, tiene una serie de etapas muy marcadas y a veces entre un punto A y un punto B, la línea recta puede parecer que es la más veloz, la que más enfocada está, la que tiene iluminación, la que nos lleva muy rápido y sin embargo tenemos que entender que no todo el mundo camina por esa línea recta y a veces se recorre un camino que hace que el tiempo se maneje de una manera diferente. De esta manera podemos ver que en todas esas curvas que tiene esta imagen se empiezan a acumular una serie de experiencias que realmente tienen mucho que aportar. Por tanto, para nosotros es muy importante entender que la educación tiene un ritmo, el ritmo tiene un tiempo, el tiempo es para cada uno personalizado y de ese tiempo se puede recibir y aportar tremendamente. Es decir, la inclusión beneficia a todos, a los alumnos que tienen capacidades específicas, a los alumnos que podríamos decir que fueran neurotípicos y en ese sentido es una riqueza. Así que vamos a descubrir esa riqueza con una herramienta tan sencilla y tan común como es el dibujo. Lo primero que estábamos hablando hace un momento, lo contaba Elsa también, lo contaba Susana y hablaba de los intereses del alumno. Cuando una niña o un niño pequeño empieza a dibujar y empieza a entender su entorno, lo que hace es trabajar con una brújula y esa brújula es parecida a esta que tenemos aquí, ¿no? Yo la llamo la brújula pues, de atención o la brújula que tiene que ver con los intereses. ¿Qué le interesa al pequeño, a la niña? Mi perro, mi casa, mi parque, mi abuelo, el entorno, lo que tiene alrededor. Cuando yo doy un folio a un niño y le digo dibuja algo, lo primero que va a hacer es probablemente
hacer un garabato en el centro y te está diciendo con ese garabato, yo estoy aquí y dejo mi huella. Los niños con los ojos absorben toda la información y esos son sus puntos de interés. Por otra parte, los educadores, los padres, los profesores, los docentes, toda la comunidad educativa competimos en nuestros materiales, en nuestros intereses, en lo que queremos transmitir a nuestros hijos, y nuestros hijos compiten con una pantalla global. Vivimos en un mundo que esas pantallas están integradas en todo lo que hacemos. Desde edades muy tempranas se introduce esa pantalla de comunicación en los bolsillos de los pequeños, y tienen muchas cosas muy buenas y tienen muchas cosas a las que hay que estar pendientes y hay que estar atentos. Por tanto, necesitamos fomentar un tipo de silencio, eliminar un tipo de ruido que está afectando a todos los procesos educativos, y necesitamos un tipo de silencio. Y para eso nos viene muy bien el mundo del dibujo y la representación visual. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de manera visual. El cerebro almacena fotografías que tomamos a través de nuestra vista a lo largo de los años y luego las combina, y de esa manera podemos ser más creativos y llegar a producir innovación, a hacer cosas nuevas, a resolver problemas, a atender las necesidades del día a día. La información visual que nos entra por los ojos genera anclas visuales en nuestro aprendizaje. Por tanto, hay que aprovechar esa fortaleza y, como os digo, conocemos el dibujo, lo trabajamos en las aulas y lo hemos llevado muchas veces por el camino del arte. Vamos a intentar que el arte nos devuelva ese dibujo que le hemos prestado muchas veces para aprender y para formarnos. Y como decía Héctor, aquí os pongo unas imágenes de pinturas rupestres de Colombia, en Cerro Azul, en Nucac. Estas imágenes son de hace 12.045 años antes del momento presente. Y fijaros lo esquemáticas que son. Son patrones, grecas, figuras geométricas, y todas ellas están hablando de procesos. Los bisontes de Altamira son maravillosos y los hemos metido dentro del marco del arte. Pero estas imágenes tienen una parte muy interesante y es transmisión de conocimiento. ¿Cómo se cultiva? ¿Cuál es mi frontera? ¿Qué animales tengo? ¿Cuáles son los que me alimentan? Fijaros que nos hemos puesto a trabajar de esta manera desde siempre. Si nos vamos a tiempos más modernos, nos encontramos con esto. Nuestro cerebro reconoce esta imagen perfectamente. Y fijaros cómo con un pequeño marco, que es un triángulo rojo, tenemos un código, ya sabemos que es algo que nos llama la atención y nos dice alerta. Vemos el pictograma interior, negro sobre blanco, vemos un coche, algunos podemos pensar eso es un Seat Panda de toda la vida, pero vemos que esa imagen que tenemos ahí hace que nuestro cerebro reaccione y emita un mensaje en menos de un segundo al pie, y el pie se va al freno. Por tanto, tenemos códigos visuales que manejamos habitualmente. Cada uno podemos coger nuestro teléfono móvil, enviar un mensaje y en ese mensaje añadir un emoticono. ¿Qué le ocurre al emoticono? Que el emoticono amplifica la información. Cambia una cosa muy importante, que es aportar el tono de voz del mensaje. Entonces, si lo visual funciona tan rápido y lo visual lo tenemos tan interiorizado, tenemos que aprovecharnos de esa manera de entender el mundo del dibujo que mueve unos engranajes de aprendizaje dentro de nuestro cerebro. La gran riqueza que nos trae hoy aquí es que podemos trabajar de una manera personalizada y a medida. Hay un montón de trabajo realizado con personas que no tienen el conocimiento de la lectoescritura en el mundo del analfabetismo, toda esa educación que se está haciendo, y luego también en los espectros de TEA, en el que muchas veces hay dificultad para comunicarse y, sin embargo, el mundo visual facilita tremendamente el acceder a la información. Por tanto, nosotros necesitamos caer en la cuenta de cómo podemos personalizar en cada situación, en cada colectivo. No es lo mismo un colegio en una zona del país que en otra, en una gran ciudad que en una zona rural, y eso nos ayuda el dibujo entonces a ser conscientes. Si yo dibujo algo relacionado con la escuela en la que trabajo y estoy en un pueblo y dibujo la catedral más famosa del país, la empatía del alumno será distinta que si yo dibujo el campanario de la iglesia del centro del colegio en el que estoy, del pueblo en el que estoy, ¿no? Entonces, fijaros en este ejemplo que os pongo, aprender haciendo. Cuerpos geométricos. Esto es un trabajo muy básico de primeros cursos y vemos que aquí el niño ya tiene una lectoescritura, escribe: cubo es un dado de parchís, la esfera es como un globo terráqueo.
el prisma es como un tetrabric, el cono es como un gorro de hadas, el cilindro es como una lata, y ahí está Coca-Cola cero. Fijaros que aquí visualmente ha aportado a cada concepto un pequeño pictograma realizado, ejecutado como él lo ha hecho, con el mismo bolígrafo y 2 colores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que está entendiendo el concepto. Y eso es el poder que tiene el aprender haciendo y el aprender mediante dibujos. Así que coger el papel y el bolígrafo porque nos vamos a hacer unos pequeños garabatos rápidos con los que voy a compartir un poco esto que os estoy diciendo para que lo experimentéis. Voy a dejar de compartir la presentación en este momento porque como yo tengo que dibujar, lo que voy a hacer es dibujar de otra manera. Si nos importa, yo voy a tener un poquito de tecnología que, como os decía muchas veces, nos ayuda mucho. Entonces, os invito a hacer lo siguiente: coger el bolígrafo, el rotulador, coger también el papel y yo voy a ir diciendo que dibujemos una serie de cosas, yo las voy dibujando en pantalla y os invito a que lo dibujéis, a que hagáis el experimento. Yo también lo voy haciendo, si alguno pues, no puede hacerlo en este momento y quiere ver cómo lo hago yo, pues no hay ningún problema, fenomenal, pero os invito a que lo hagáis porque creo que nos puede ayudar a sorprendernos un poco con esta manera de entender lo que hace la imagen en nuestra capacidad de aprendizaje. Así que el primer reto que os pongo es que nos pongamos a dibujar con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados vamos a dibujar un gato. Yo creo que todos más o menos sabemos cómo es un gato, así que yo también lo voy a hacer. Yo voy a cerrar los ojos, cierro los ojos, me pongo a dibujar como puedo y voy a intentar dibujar un gato. Podría estar pensando qué horror, me estoy saliendo, pero en el fondo no me importa. No me importa salirme. Muy bien, ya lo tengo. Pues tengo aquí un gato y me ha salido incluso girado mirando para un lado. Mirad el gato que tenéis delante, estoy seguro que puede parecerse a este o no, pero lo importante es que es la imagen que tú tienes de un gato. Vamos con el segundo. El segundo me gusta llamarlo estímulo-respuesta. Aquí tenemos 3 figuras geométricas: un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y si yo intento descubrir qué es lo que tengo aquí en estas figuras geométricas, lo voy a llamar estímulo. El estímulo es lo que me ofrece. Yo tengo entonces, voy a empezar con este cuadrado, dibujar vosotros un cuadrado, un círculo y un triángulo, de la misma manera que os he presentado, y lo que yo voy a hacer es, voy a completar este cuadrado para convertirlo en algo que sea reconocible. Pues lo veo muy sencillo. Si yo le añado aquí un triángulo y le añado aquí unos cuadrados, tengo lo que podría ser el esquema pues, de una casa, de una edificación. Me puedo complicar todo lo que quiera. A lo mejor puedo, incluso dependiendo de la visión que yo tenga, pues puedo añadir pequeños detalles y resulta que a lo mejor esta pequeña casa, pues fijaros cómo lo estoy completando y se convierte pues en mi colegio. Aquí está mi colegio. Tiene sus aulas, las ventanas. Le voy a añadir alguna cosa más. Por ejemplo, aquí le añado un árbol. Bueno, pues ya está. Tengo aquí un estímulo. El segundo, tengo un círculo. ¿Qué le hago a este círculo? Pues mira, vamos a comer dentro de un rato y tengo algo de hambre. Así que pues el círculo se va a convertir en una pizza. Aquí tengo las porciones, aquí tengo el pepperoni, le pongo un poco de queso, 4 aceitunas, ya tengo una pizza. Y por último, tengo aquí esto que a mí me fascina. ¿Y qué es lo que me fascina? Me fascina el antiguo Egipto. Así que voy a hacer unas líneas horizontales, voy a ver estos bloques y ya tengo aquí Keops, Kefren o Miquerinos, una de las 3. Bien, así que ya tengo aquí estímulo y respuesta. Vamos con la siguiente. La siguiente sería dibujar un manzano sin levantar el lápiz. Entonces digo, ¿cómo voy a dibujar un manzano sin levantar el lápiz? Pues tendré que ir, bueno, pues voy a hacer primero el tronco, voy a hacer la copa. El manzano es un árbol frutal, por tanto tengo que decidir una cosa y es que tienen las ramas fruto, pero yo no puedo levantar, así que voy a hacer estos círculos y finalmente lo cierro. Pues aquí lo tengo, más o menos este es mi manzano, se reconoce el árbol, se reconoce la fruta. Bueno, pues ahí lo tenemos. Voy a ir con el siguiente. El siguiente, este es más complicado. Dibuja una guitarra, aquí la tengo, un violín, para los que sabéis de música esto es una viola, y dibuja también un laúd. Bueno, pues
y son muy parecidos, pero bueno, pues voy a dibujarlos. Voy a dibujar la guitarra, tengo aquí el cuerpo, aquí lo que es el ojo de la guitarra, esto sería el diapasón, los trastes vienen aquí, aquí tenemos esta parte que se llama puente y 6 cuerdas. Bueno, pues ya tengo la guitarra. Ahora voy a dibujar la forma del violín o la viola, que es, pues, es parecida pero no es igual. Y de hecho tengo aquí, también tengo cuerdas, 4 cuerdas. Tengo aquí el puente, que es completamente distinto. No tengo el ojo de la guitarra, pero tengo dos pestañas ahí. Y luego tengo aquí también el arco. Y por último, si me voy al laúd, pues me pasa lo mismo que antes, que el laúd lo voy a dibujar. Como veis, estoy haciendo una serie de garabatos. Yo os confieso que dibujo bien. Pero creo que es muy importante que cuando alguien enseña a alguien a dibujar de esta manera, no se vuelque en dibujar muy bien, porque eso genera una distancia con el alumno. Hay que intentar, muchas veces se oye a los niños pequeños, es que no me sale, es que yo no sé, es que tú lo haces muy bien, y creo que esa parte de yo sé dibujar nos la tenemos que guardar para otros recursos y otros momentos. Cuando estamos trabajando de esta manera, lo que nos va a interesar es esto que os pongo aquí. Fijaros cómo se resume un poco lo que acabamos de hacer. Por un lado hemos trabajado la memoria visual, soy capaz de pensar en imágenes. Por otro lado, el dibujo funciona como un diálogo de estímulo y respuesta. Ante un estímulo visual yo puedo dar una respuesta y puedo trabajar todo con geometría. Y por último, tenemos por un lado la toma de decisiones. Cada trazo me va a invitar al siguiente. Tengo que pensar por dónde voy haciendo el trazo para dibujar de una manera que sea comprensible. Y lo más importante de todo, esos 3 instrumentos que son iguales, pero son distintos. Y eso es un análisis descriptivo. El dibujo me ayuda, aunque yo he ido muy rápido, me ayuda a pararme a pensar, porque tengo que mirar para poder interpretar y poder ejecutar. Y esta es la base del Visual Thinking. Voy a dejar un momento de compartir para volver a la presentación. Como veis, esto de la tecnología también nos ayuda a veces a compartir, pero todo esto se puede hacer con nuestros medios en clase sin ningún problema. Entonces me gustaría que pensarais en lo siguiente: si sabes escribir, sabes dibujar. Esa es la primera gran noticia. No tienes que estar preocupándote por no haber estudiado Bellas Artes. Yo estudié Bellas Artes y si mi decano viera lo que dibujo ahora, me harían devolver el título. Y no pasa nada. Geometría, descomposición. Podemos dibujar pequeños pictogramas y enseñar a nuestros alumnos a trabajar de esta manera, sin grandes. No pintemos meninas en esta clase. Las dejamos las meninas para otro tipo de clases en las que hay que pensar de otra manera en el dibujo. Este es un tipo de dibujo más de andar por casa. Fijaros qué facilidad de hacer una síntesis, los personajes, simplemente con círculos, con esas pequeñas formas que vamos poniendo, agrupando a personajes. Voy a poner en marcha esto para que lo podáis ver, el puntero, no sé si lo podéis ver. ¿Sí se ve? Vale. Pues fijaros aquí un poco todo lo que sería alguien que está enseñando, simplemente la cabeza, el poder poner el cuerpo, personas alrededor de una idea común, procesos, espacios, diálogos. Aquí no están diciendo nada, pero ya se sabe que uno está contento y otro está triste. Aquí están hablando de un viaje, de un crucero. Bueno, todo esto es el lenguaje que vamos a utilizar de esta manera. A ver si consigo pasar. Ahora. No, un momento, perdonad. Aquí. Dentro de este tema, me gustaría que pensarais en que otro recurso que utilizamos es el recurso de la letra. El recurso de la letra, la tipografía, la podemos utilizar de muchas maneras, pero cuando ponemos una palabra clave, 2 palabras clave, tenemos que entender una cosa, y es que los alumnos le estás dando importancia si lo escribes de una manera especial. Entonces, es interesante probar 1000 formas de escribir. No escribamos siempre igual. Escribamos en relación al tema que estamos tratando. Y para los documentos, en caso de dislexia, os recomiendo que probéis la tipografía Open Dyslexic. Se creó
se creó en 2011 y tiene una serie de características que hacen que su legibilidad en los documentos sea muy buena. Es decir, si yo no lo escribo, no hago grandes dibujos o grandes paneles y necesito con alumnos más mayores preparar algún pequeño documento, les voy a ayudar con este tipo de tipografías. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ahora, se me ha quedado ahí un pequeño garabato, pero no pasa nada. Las flechas para conectar ideas. También, siempre utilizamos las flechas para unir y conectar ideas, siempre las hacemos de la misma manera, pero no es lo mismo una flecha que me indica dos opciones que un bucle, que una secuencia, o las puedo decorar de cualquier manera. Cuando adorno, cuando decoro, le estoy dando una intención, le estoy dando una importancia. No importa hacerlo de cualquier manera, porque lo que son es recursos para clarificar la lectura de los dibujos. También nos ayuda separar con conectores y separar con separadores, pero separadores que no haga falta la regla, que no tengan más que separar una idea de otra y poco a poco ir utilizando este tipo de recursos. De esta manera también retomamos eso que hacíamos antiguamente, que era coger y destacar un título y poner un cartel, y ese tipo de cosas ayudan muchísimo a centrar, y os aseguro que hoy en día en el mundo laboral, en el mundo de la empresa, en creatividad e innovación, se está utilizando este tipo de recursos para trabajar procesos que luego describen servicios, productos, etc. Es un lenguaje que les vamos a regalar también a los alumnos para el día de mañana. La base del Visual Thinking, entonces, sería la siguiente. La base del Visual Thinking sería Voy a intentar a ver si consigo quitar esto y ya, lo he conseguido. El Visual Thinking contiene 4 fases. Lo primero, ver qué es lo que tengo que explicar a mis alumnos, ordenarlo, ponerlo a funcionar de la manera que yo lo imagino y puedo ser claro y mostrárselo a los alumnos. Fijaros que además los engranajes que yo he puesto aquí tienen colores distintos, y los alumnos, que serían estos de aquí abajo, también tienen colores distintos. Cada uno va a percibir con mayor cercanía unas cosas que a otras. Entonces, la base del Visual Thinking sería esta: ver qué es lo que tengo, ordenarlo, cuánto tengo de cada cosa, de recursos, de necesidad de explicar, imaginar cuál es el mejor modo de enseñarlo, cómo funciona, y luego mostrarlo. Así que voy a terminar simplemente esta primera parte con esto. Explicar contenidos complejos con dibujos sencillos facilita su comprensión. Aquí tengo 2 imágenes. A la izquierda tengo una receta. Esa receta es preciosa, es un dibujo bien bonito. Me explica en 2 fases cómo puedo hacer la masa para unas crepes. Y veo pues todos los detalles, veo todo lo que le añaden. Pero en el fondo, si me voy al lado de la pantalla, al lado derecho, es un dibujo pues bastante más feo. Estéticamente está menos cuidado, pero está muchísimo más claro. Si yo tengo que hacer una receta, creo que el arroz al aguacate me va a ser más fácil hacerlo que esas masas para crepes. Y al final me está indicando de una manera muy sencilla cuáles son los ingredientes, cuánto de cada, cuál es el proceso, qué le puedo añadir para enriquecerlo por este lado, y por este otro lado también cómo voy haciendo una mayonesa, la mezclo y acabo teniendo el resultado final. En una sola imagen tengo una visión de conjunto de un tema, de una unidad de conocimiento. Es un ejemplo muy sencillo con esto de la cocina, pero pensar en esos conceptos de cocina para decir, tengo que explicar algo a mis alumnos, voy a ver cuál es la receta, cuáles son los ingredientes, cuál es el proceso y cuál, por último, es la manera de presentarlo. Bien, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver un poco lo que serían las aplicaciones. Así que voy a palmear con Miren. Miren viene y continúa ya explicando. Bueno, ya estoy aquí con vosotros, encantada de contaros un poco cuáles pueden ser las aplicaciones de todo esto que nos ha contado Fernando, y que seguro que os ha generado, bueno, pues preguntas, ¿no? De cómo puedo yo aplicar esto en mi centro. Pues, a ver, para arriba, exacto, ¿no? Aquí, exacto. Bueno, pues aquí hay un pequeño mapa visual de cómo podríamos aplicar el pensamiento visual en educación. Por un lado, alumnos, por otro lado, educadores, y dentro de educadores meto a todos, ¿vale? Porque en un colegio es educador desde el portero hasta el director, pasando por los profesores y, por supuesto, contando con las familias, que son una pieza clave
en este mundo, ¿no? de educar a los niños y a los alumnos del futuro. Entonces, por un lado, nos puede ayudar en técnicas de estudio a ellos para aprender a estudiar, en clase el poder ver juntos y presentar distintos contenidos, trabajar en grupo, para la toma de apuntes, que como decía Fernando, se van generando esas anclas visuales que mejoran la retentiva. Para prototipar es generar ideas, ¿no? Y generar pequeños prototipos a partir de los cuales desarrollar conceptos más complicados. Y por supuesto, llevamos hablando de ello toda la mañana, para adaptar y personalizar el contenido. También, a los educadores les puede ayudar a preparar sus clases. Hay muchos profesores que ya se han sumado a este movimiento y utilizan el pensamiento visual en sus materiales, crean sus propios materiales utilizando técnicas de visual thinking para mostrar a los alumnos el contenido de una forma diferente. Se puede trabajar de manera individual o de manera colectiva en los departamentos. Hay un tema clave que también se ha comentado y es el de la gestión emocional, ¿no? Lo comentaba Elsa a la hora de evaluar, poner caras, poner caritas, dibujar cómo me siento. Lo comentaba Susana cuando hablaba de todo el tema del bienestar emocional. Para la gestión emocional, los dibujos son una herramienta privilegiada porque ayuda muchas veces a mostrar y a expresar lo que con las palabras no se puede, ¿no? Y bueno, por supuesto también para conectar y coordinar asignaturas, etcétera, ¿no? Hacer mapas visuales. Entonces, lo que os voy a contar en este ratito os hemos traído ejemplos concretos y reales de cosas que hemos hecho con editoriales, con centros educativos, con gabinetes psicopedagógicos, con alumnos, incluso pues con familiares, ¿no? Con sobrinos y con hijos en distintas situaciones. Nosotros animamos a crear bibliotecas visuales para iniciar o para resumir un tema. Cuando estáis en clase, en el aula, el profesor está explicando un tema, al principio o al final del tema puede ayudar esta herramienta, que al final lo que hace es generar, pues eso, una piedra roseta de los conceptos fundamentales que engloba ese tema. Os animamos a dividirlos en objetos, acciones, emociones y personajes. Y el ejercicio es muy sencillo. Simplemente hay que hacer una lista, por cada uno de estos 4 conceptos, una lista de objetos, acciones, emociones y personajes relacionados con esa unidad didáctica, y a esa pequeña lista añadirle un garabato. De esta manera vamos a ir creando, si lo hacemos poco a poco, unidad a unidad, vamos a ir creando un vocabulario común también en dibujos por parte de los alumnos, y les vamos a ir animando a utilizar esta herramienta en su día a día, ¿no? ¿Para qué nos va a servir crear estas bibliotecas visuales? Pues bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de educación primaria, de cómo crear esa biblioteca visual con un vocabulario de animales en inglés, pero esto, como digo, nos va a ayudar pues para crear mapas visuales como técnica de estudio, ¿no? Os vamos a ir enseñando distintos ejemplos, desde realizados por niños más pequeños, por alumnos y alumnas de primaria, y luego también vemos cómo lo aplican en educación secundaria. Al principio puede ayudarles, esto es otro ejemplo, se crean pósters, como veis, en los que se van resaltando. Aquí un tema muy importante es que el visual thinking, por supuesto, son dibujos, pero también son palabras. O sea, nos preguntan muchas veces, ¿dibujos o palabras? Y nosotros siempre decimos, ambas. En la combinación está el poder, ¿no? Porque al final lo que hacemos es identificar con esas palabras clave los contenidos fundamentales y con los dibujos crear esas anclas visuales para que mejore la retentiva, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de mapas visuales realizados por alumnos de finales de la primaria, principios de la educación secundaria, en los que pues han ido resumiendo el tema a su manera y a su forma. Y la experiencia nos dice, a través de lo que nos han ido contando los propios alumnos, es que esto les ha ayudado muchísimo a afianzar el conocimiento, a estudiar de una manera más divertida y a luego recordarlo mejor, ¿no?
Aquí, por ejemplo, nos gustaría resaltar también cómo utilizar estas metodologías es en muchas ocasiones un puente entre las tecnologías y lo analógico, ¿no? Bueno, es un tema a veces controvertido, todo el tema del uso de las TIC o de las tablets en la educación, pero bueno, como antes os decía, letras o palabras, pues aquí en la unión está la fuerza, ¿no? Pues aquí lo que estamos haciendo es sacar del iPad en este caso o de la tablet el contenido creando mapas visuales, ¿no? Y a veces está bien, en muchas ocasiones está bien, por ejemplo aquí, ¿no? Bueno, pues que seamos nosotros los adultos, el profesor, el orientador, el padre o la madre, que les vaya ayudando a cómo hacer, mirad, aquí lo veis bien, esta letra, por ejemplo, es de un adulto, pues el adulto le está poniendo, esta letra es del adulto, el adulto le ha puesto los conceptos clave y es el niño el que añade el dibujo, ¿vale? Empezamos de esta manera y terminamos de esta, en la que ya luego él mismo, a base de haber visto estructuras, esquemas, cómo se hacen los mapas visuales, va creando sus propios mapas ya partiendo él de aprender a sintetizar la información, porque como todo esto es un proceso, ¿no? Y al principio nosotros, los adultos, tenemos que ser un poco los modelos, ¿no? Y enseñarles cómo hacerlo. Con lo cual, como decía Fernando, si vosotros desde el colegio dibujáis, facilitaréis que ellos también introduzcan esta herramienta en su día a día. Perdona, un segundito. Y este es un ejemplo de un alumno ya de secundaria. Aquí me gustaría destacar también, bueno, como veis, el uso de los colores, utilizar distintos colores para distintos contenidos, el uso de las mayúsculas y las minúsculas, las banderas, por ejemplo, ¿no? Pues para identificar de dónde es cada autor. Esto es, bueno, pues música, un repaso del barroco, pues el título. Bueno, esta es una metodología muy interesante, el hecho de que trabajen en formato grande, ¿vale? En este caso, por ejemplo, era un alumno que tenía una pizarra grande vamos, le recomendamos a la familia que le facilitara una pizarra grande y en su habitación de estudio pues tenía una pizarra en la que él con distintos rotuladores iba creando esquemas, mapas visuales de los contenidos de las distintas cosas. ¿Qué le ayuda a esto? Se pone de pie, trabaja de otra manera, se mueve, se echa para atrás, ve la visión de conjunto, se echa para adelante para escribir. Bueno, es un baile. Antes hablaba Susana, ¿no? Que ella es actriz y al final, pues bueno, en el actuar, en el aprender, esto es un baile, esto es un conectar todo el cuerpo, no solamente la cabeza y la mano, aquí conectamos todo el cuerpo. Entonces, a nosotros nos gusta en muchas ocasiones, y por ejemplo para alumnos que tienen, bueno, pues TDAH, que les cuesta estar sentados, el poder trabajar de pie y generar sus propios esquemas y sus mapas visuales de esta manera les ayuda muchísimo. Y luego, pues fotografía y tengo el resumen. Y cuando voy a hacer el examen, la noche de antes, lo repaso rápido a la cama. ¿Y qué hace? Que la cabeza se queda rucu pensando. Y a la mañana siguiente, pues oye, me siento más confiado, ¿no? Para poder afrontar lo que tengo por delante. Bien, eso un poco en cuanto a técnica de estudio, retentiva, memoria, etc. Otro tema que os habíamos dicho que se podía hacer era el tema de prototipar. Y este es un ejemplo en el que el dibujo le está ayudando al alumno a crear la historia, ¿vale? A veces lo hacemos al revés, le proponemos escribe una redacción y luego haz un resumen de, yo qué sé, de cómo ha sido esa historia. En este caso fue al revés, el trabajo consiste sobre la Navidad y lo que le propusimos fue, bueno, antes de ponerte a escribir, piensa qué quiero contar, ¿no? Piensa qué quiero contar y hazte un mapa de esa historia que vas a contar y luego desarrollala, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que hizo el chaval. Este es el esquema
con el que él pensó, que como veis, pues tenía que ver, hablando de temas de migrantes, pues como venía en barco, bueno, aquí toda la historia termina con un final feliz, el corazón con la cabeza, con la carita contenta, ¿no? Pero aquí hay un recorrido que al alumno le está ayudando a pensar cómo voy a estructurar la historia, qué voy a contar, qué no voy a contar. Y con ese resumen se pone a desarrollar. Y luego además, pues mira, le sirve de portada. Pero bueno, eso es lo secundario. Lo importante es que le ayuda a pensar, ¿no? Esto puede ser lo que decíamos de prototipar, que te ayuda a prototipar. Esto es otro tipo de ejercicios en los que, por ejemplo, para el DOE o para las familias son muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que aquí hay una combinación de trabajo entre el adulto y el niño. Por ejemplo, en este caso estaban estudiando los determinantes. Explicamos palabra que acompaña al sustantivo y al adjetivo. Y trabajamos con post-its, que es algo que a ellos también les divierte mucho. Les parece como estimulante y divertido, ¿no? Entonces, en este folio pues hemos puesto los distintos tipos de determinantes que hay. Y aquí un título: artículos, demostrativos, posesivos. El alumno o la alumna, perdón, dibuja algo que a él le recuerda qué significa artículo. En este caso, él dibujó o ella dibujó pues una tienda, porque hay artículos en una tienda. Demostrativo, pues pone que los cerdos vuelan, por ejemplo. Posesivo, mi balón. Numerales, una carrera y cada uno lleva un dorsal. Indefinido, y pone ahí algo como que no se sabe muy bien lo que es. Entonces, mezclamos aquí ese carácter de post-it, juego, diversión, con el ancla visual para lo que la construye el niño, para recordar los 5 tipos de determinantes, y debajo del post-it, pues ya nosotros le hemos puesto, oye, ¿cuáles son? ¿No? Bueno, pues también utilizando técnicas de color para resaltar dónde está la diferencia, etc. Vale, más ideas de aplicación del Visual Thinking en el aula. Pues trabajos en grupo y co-creación. Para esto, bueno, y aquí además seguimos con el tema de los post-its. Como veis, en todo este tipo de cuestiones lo importante es la mezcla. Mezclar, combinar ideas, y de esta manera pues es mucho más inclusivo, ¿no? Porque al final cada uno aporta desde lo que mejor tiene y desde lo que mejor se le da y desde lo que le sale de forma natural, ¿no? En este caso, por ejemplo, era una dinámica en la que se estaba trabajando temas de sostenibilidad. Y bueno, pues hemos establecido un marco, un póster, ¿no? Aquí abajo, que ha dibujado el profesor de una manera súper sencilla, como podéis ver. Y los chavales lo que están haciendo es aportar y contribuir desde lo que ellos piensan, sienten y quieren a ese dibujo a través de, bueno, pues a través de una serie de preguntas, o bueno, eso ya la dinámica como se establezca en clase, dibujan en su post-it y lo añaden, ¿no? Además, el trabajo con post-its ayuda muchas veces a generar un diálogo. ¿Y por qué has dibujado esto? Y te pregunto a ti sin saber quién eres tú. Cojo de todos los que han puesto en el post-it y no es le pregunto a Zutanito o a Menganito, que es al que siempre pregunto, es el azar. Cojo este post-it que me ha llamado la atención y pregunto, ¿quién ha dibujado esto? Y esa persona se siente importante, muy importante, porque han elegido su dibujo. Y bueno, se genera otro tipo de conexión, ¿no? Para tratar del tema de la gestión emocional, tan importante que, bueno, Susana ha estado profundizando en ello y realmente es fundamental en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. En este caso, por ejemplo, os traigo un diario emocional de un niño que, bueno, pues para trabajar y conocerse mejor, desde el Departamento de Orientación se le propuso que trabajase en un diario emocional, un diario, un cuaderno especial para ti, para que te ayude a pensar, para que te ayude a tomarte un tiempo de reflexión y de cómo gestionar tus emociones. Y aquí dibujan tanto el niño, aquí cuando hace la portada de su cuaderno, como el adulto. Por ejemplo, este dibujito, que es muy sencillo, lo ha hecho la orientadora para explicarle una dinámica que se llama Stop, Think and Go, ¿no? Esto es una persona con impulsividad y le explican, oye, primero, aunque tu corazón
te esté diciendo que actúes, para un semáforo, para. Y lo segundo que vas a hacer es pensar con tu cabeza y después ya salir fuera, actuar. El dibujo lo ha hecho el adulto para explicárselo. Perdonad. El niño pone aquí su palabra clave, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ya el dibujo pues lo hace el niño. ¿Cómo me siento? Me siento como un coche sin frenos, pero yo necesito parar, necesito ir como una bici que no va a 240, que va más lento. Dice, sí puedo, pero necesito entrenarlo. Bueno, pues estos son dinámicas, herramientas que se pueden utilizar, como digo, profesores, orientadores y, por supuesto, familias, para profundizar en todo ese tema emocional, ¿no? Que es tan importante y que además para todos los alumnos, todos sin excepción, es clave, pero es verdad que para alumnos que presentan algún tipo de diversidad, de dificultad en el aprendizaje, pues la merma en la autoestima es enorme y trabajar toda esa parte emocional es absolutamente fundamental. Instrucciones, estrategias visuales, claves para cualquier niño, pero para chavales y chavalas con dificultades tipo dislexia, bueno, TEA, etcétera, atención, pues es fundamental, ¿no? Y aquí pues una estrategia tan sencilla que cuando leo y me encuentro una coma, ¿qué hago? La entonación sigue para arriba y paro un dedito. Y si tengo un punto, lo que hago es que la entonación va para abajo y cuento 2 tiempos antes de seguir leyendo. ¿Cómo es una exclamación? Contento. ¿Cómo es una pregunta? Es duda, ¿no? Todas estas sencillísimas estrategias le están ayudando al niño o a la niña a integrar ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues como antes os decía, el cuaderno Mi diario emocional, pues también es muy recomendable y funciona fenomenal tener tu archivador de estrategias en las que voy contando las estrategias y voy añadiéndola. En este caso, pues un calendario visual que tengo cada día, qué actividad tengo cada día, ¿no? ¿Qué puedo ir haciendo? Y me lo pongo en mi habitación o me lo pongo en el cole y voy entendiendo qué tengo cada día a través de pictogramas. Y bueno, eso en relación al trabajo con alumnos. En relación al trabajo con equipos, también lo visual nos puede ayudar para alinear a equipos. Muchas veces desde la dirección, bueno, pues se tiene un carisma, se tiene una ideología, se tiene una visión de cómo se quiere que sea ese perfil del alumno que salga de vuestros centros una vez ha terminado la etapa escolar y bueno, pues el poderle poner imágenes a eso ayuda a unificar el entendimiento común que puedan tener todos los participantes en el centro educativo de lo que se quiere, ¿no? El utilizar este tipo de herramientas es súper interesante. Bueno, nosotros hemos ayudado a plasmar esto y como veis, pues bueno, en este caso sí que es verdad que ya están un poco más trabajadas, pero os animamos a hacerlo desde lo más sencillo, ¿no? Desde ese lenguaje que es de proceso, que os ayuda a pensar y que os ayuda a innovar. Entonces, como resumen, el Visual Thinking es un punto de encuentro para todos. Lo importante aquí es que es para todos. Es inclusivo precisamente por eso, porque es para todos, porque con esta herramienta todos se implican, participan, se sienten involucrados, pueden comunicar de distintas maneras y además se genera, pues eso, motivación, energía, curiosidad, concentración. Unas brevísimas recomendaciones de cómo utilizar esto en 3 casos concretos en los que son súper interesantes. En el caso de alumnos con TDAH o TDAH, pues el uso de mapas mentales para estructurar conceptos y ayudarles a organizarse, plantear actividades donde dibujen sus propios resúmenes y usar colores y símbolos para enfatizar palabras clave y darle jerarquía a la información. Eso es muy importante en su caso. En el caso de los alumnos del espectro autista, pues las secuencias visuales para explicar rutinas o procesos complejos, como por ejemplo el calendario ese que os enseñábamos, las agendas visuales que representen las actividades del día a día y facilitar la comprensión de las emociones propias y de los demás con caricaturas o esquemas de expresión facial.
En el caso de la dislexia, el esquema visual y los pictogramas, en vez de párrafos largos para explicar los conceptos claves, crear resúmenes con viñetas e ilustraciones que destaquen, aquí lo importante siempre es la síntesis y el concentrarse en lo importante, y luego, como comentó antes Fernando, el poder utilizar tipografías amigables como la Open Dyslexic, ¿vale? Y utilizar iconos. Bueno, pues esperamos que vosotros compartáis esta declaración de intenciones en la que nosotros estamos firmemente convencidos de que la educación inclusiva consigue que todos se integren, se desarrollen y tengan logros. Y por último, pues bueno. Bueno, deciros que las personas somos como cerillas. Y me vais a decir, ¿pero cómo que cerillas? Pues sí, tenemos todos los ingredientes para dar lo mejor que podamos dar. Y eso significa que tenemos el fósforo, que tenemos el combustible, pero necesitamos para dar luz, necesitamos que alguien raspe esa cerilla. Y eso se llama energía de activación. Y lo que queremos es que entendamos que el dibujo puede ser una energía de activación para el aprendizaje y en concreto pues para facilitar el acceso también a dar lo máximo a los alumnos que necesitan ese apoyo y esas necesidades específicas. Deciros una cosa y es que el dibujo... esto había una frase, pero sí, una cita de se ha Deleuze, compensado. pero sí que quería por lo menos comentar algo que viniera de un artista. El dibujo no es solamente Lo que es. lo que es, el dibujo es lo que uno puede hacer ver a los demás. Así que como maestros, como padres, como does, como petes, como directivos, como todo lo que cada uno esté haciendo en su trabajo, en su colegio, en su centro educativo, os animamos a que, bueno, investiguéis este tipo de metodologías. Queríamos dar las gracias a Macmillan por contar con nosotros y, bueno, pues os dejamos la palabra. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene, nos indicáis si hay posibilidad. Pues miren, Fernando, muchísimas gracias. La verdad, yo he tenido la suerte de que recientemente he disfrutado y he aprendido que no dibujo tan mal, porque además me di cuenta de que pasa un poco con el inglés con los niños y explico el símil que quiero hacer, que es que uno no se da cuenta, es decir, uno piensa que no habla bien inglés o que no sabe hasta que tiene que enfrentarse a hablar con alguien. Entonces yo no me di cuenta de que dibujaba muy bien, porque sigo dibujando igual de mal, pero sí que la gente entendía el mensaje que yo quería dar. Entonces ahí ocurre ese clic que el dibujo nos permite manifestarnos cosas que tenemos dentro que a lo mejor con palabras nos es muy complicado. Entonces, muchas gracias por ello, por haberme, en lo personal, me di cuenta. Y luego quería haceros una pregunta. ¿El dibujo puede llegar a ser como una regla mnemotécnica? Es decir, ¿puede ayudar pues eso, igual que te aprendías ciertas rutinas o ciertas cosas a través de una típica frase que las iniciales de cada palabra, el dibujo puede llegar a hacer algo así también? Totalmente. Sí, fijaros, en ese concepto que hablábamos de las anclas visuales, hay una cosa que se llama metáforas visuales y las metáforas visuales consisten en combinar elementos para dar una unidad de información. Es decir, yo cojo, por ejemplo, una persona que, vamos a imaginar un monigote de una persona y quiero representar que esa persona es muy creativa. Y entonces digo, bueno, pues las ideas, ¿cómo se representan? Con bombillas. Voy a coger la bombilla y colocarla de cabeza de ese personaje. Ahí estoy haciendo una metáfora visual. Ya estoy hablando de que esa persona es muy creativa, tiene ideas, y eso se convierte en un ancla visual, y ese ancla visual es una mnemotecnia. De hecho, hay estudios que hablan que la retentiva aumenta en unos porcentajes tremendos cuando la información se capta a través del sentido de lo visual. Entonces, bueno, en esa línea, por supuesto, Héctor, claro que sí. Pues lo dicho, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Es más, os dejo un eslogan que antes haciendo un poco de chascarrillo, tanto dibuja, dibuja tanto, miren como Fernando, parafraseando Qué ella. Me encanta, tomamos nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De parte de Héctor y mía y de todo el personal de Macmillan, daros las gracias y esperamos que todo lo que habéis aprendido hoy os dé un empujón y ya lo podáis poner en marcha ya nada, de mañana mismo dentro del aula.
Pues muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra presencia, por ayudarnos a que esto sea real y que nos sea útil para todos. Así que, de verdad, muchísimas gracias y un placer haber presentado esta jornada. Un saludo a todos. Let's go.